Muy buenas noches, viajero de sueños. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma busca historias que no solo calmen el cuerpo, sino que alimenten la mente. Esta noche vamos a descorrer el velo del tiempo para sumergirnos en un relato antiguo, tan fascinante como inquietante. Una historia donde la astucia se enfrentó a la muerte misma y la engañó. Pero antes de zarpar hacia esta travesía épica, te invito a que tomes un respiro, te recuestes cómodamente, y si esta historia logra transportarte a otro mundo, regálale un me gusta y suscríbete al canal, porque cada noche preparamos para ti relatos que se deslizan entre el mito y la historia, donde soñar también es conocer. Y ahora, escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo una leyenda, es un testimonio de la mente humana, capaz de burlar lo imposible. El engaño de Odiseo, la increíble historia que desafió la muerte. Durante siglos el nombre de Odiseo, o Ulises como lo llamaban los romanos, ha sido sinónimo de astucia, estrategia y palabra hábil. No era el más fuerte, ni el más veloz, pero era el más peligroso, porque mientras otros blandían espadas, él manejaba las ideas como cuchillos afilados. Y en una época donde la fuerza bruta era ley, un hombre que sabía pensar podía ser un arma letal. Odiseo, rey de Ítaca, participó en la famosa guerra de Troya. Sí, esa misma en la que Aquiles, Héctor y París marcaron el destino de una ciudad con sangre y fuego. Pero lo que muchos olvidan, o no se atreven a contar, es que la victoria de los griegos no fue gracias a la violencia, sino gracias al mayor engaño de la historia antigua. Y es aquí donde empieza la verdadera odisea. Troya resistía. Sus murallas eran inexpugnables, sus soldados estaban cansados, sí, pero también desesperados y decididos. 10 años llevaban los griegos sitiándola. 10 años de batallas inútiles, de sangre derramada sobre la arena, de noches llenas de gritos y cuerpos rotos. El honor se había convertido en una prisión y el orgullo en una condena. Muchos ya pensaban en regresar, en abandonar, pero Odiseo número. Él tenía una idea, una locura, decían, una fantasía absurda que solo un mentiroso podría imaginar. Pero a veces, la mentira es la única forma de alcanzar la verdad. Así nació el caballo de Troya, una estructura colosal de madera, hueca por dentro, ofrecida como un supuesto regalo de rendición a los troyanos. Un símbolo de paz, que en realidad escondía en su interior a los guerreros más letales del ejército griego. Fue una jugada tan perfecta, tan maquiavélica, que incluso los dioses, si existieron, habrían aplaudido en silencio. Pero ¿cómo se llega a convencer a todo un ejército de construir una estatua de madera en medio del campo de batalla? ¿Cómo se logra que cientos de soldados cansados y hambrientos acepten fingir una retirada, dejar la gloria a la suerte y confiar en un plan que parecía más un cuento infantil que una estrategia de guerra? Ahí es donde Odiseo demostró que las palabras bien usadas pueden mover ejércitos. Él conocía el alma de los hombres, sabía que el miedo puede paralizar, pero también sabía que la esperanza, cuando es bien sembrada, puede volver obedientes incluso a los más escépticos. Pero su plan no era solo convencer a los griegos. El verdadero reto era engañar a los troyanos, hacerles creer que habían ganado, hacer que bajaran la guardia, que abrieran las puertas, que celebraran. Y para eso, Odiseo ideó otra jugada. Dejó atrás a un solo soldado, Simón, bien entrenado, bien aleccionado, para interpretar su papel como el mayor actor de la historia antigua. Y vaya que lo hizo bien. Simón se presentó ante los troyanos como un desertor. Lloró, suplicó. Les contó una historia de traición y castigo, de cómo los griegos lo habían abandonado por oponerse al plan del caballo, supuestamente sagrado. Les dijo que el regalo era una ofrenda a Atenea y que destruirlo enfurecería a la diosa. Y funcionó. Funcionó porque los troyanos, aunque valientes, también eran humanos. Y el humano quiere creer, quiere que el dolor termine.
Quiere bajar la espada y volver al hogar. Así fue como abrieron las puertas. Así fue como la muerte entró en silencio con rostro de victoria, dentro de un caballo de madera. Y mientras los troyanos dormían, ebrios de alegría y ajenos al desastre, Odiseo y sus hombres aguardaban en la oscuridad, quietos, atentos, como sombras vivientes, porque sabían que esa noche cambiaría el mundo. Esa fue la noche en que el engaño venció a la guerra. Y aquí no acaba todo, porque lo que vino después fue aún más cruel, más humano, más intenso. La caída de Troya no fue solo una victoria militar, fue el comienzo de un viaje que llevaría a Odiseo a enfrentarse a monstruos, tempestades, tentaciones y hasta a los propios dioses. Cuando las puertas de Troya se cerraron aquella noche, nadie imaginaba que el mayor enemigo ya estaba dentro. En el corazón de la ciudad, entre columnas de mármol y antorchas encendidas, la música sonaba como un presagio, una melodía alegre que ignoraba la tragedia que se avecinaba. Los troyanos celebraban, brindaban por la paz, por el regreso a la normalidad, por la aparente rendición de sus enemigos. Creían haber vencido, y esa creencia fue su perdición. Odiseo y sus hombres, ocultos en la penumbra del caballo, no se movieron ni un milímetro. Respiraban con lentitud, soportando el encierro, el calor, el miedo de ser descubiertos. Cualquier sonido podía ser fatal. A esas alturas ya no eran simples soldados. Eran actores del mayor acto de teatro bélico jamás escrito. La paciencia fue su espada. Cuando cayó la noche y las calles de Troya se apagaron, cuando el vino había hecho su efecto y los centinelas empezaban a cabecear sobre sus lanzas, entonces el silencio fue roto por el crujido de la madera. Desde dentro del vientre del caballo, Odiseo descendió primero. Pisó tierra troyana como un fantasma entre los vivos. Le siguieron los demás, uno a uno, deslizándose en la oscuridad como sombras de un pasado que regresaba a cobrar venganza. Y aquí ocurre algo que rara vez se menciona. Odiseo, el astuto, el estratega, el que ideó todo aquel teatro, dudó. Por unos segundos titubeó frente a las murallas internas de Troya, no por miedo, sino por algo mucho más humano, culpa. Porque detrás de la táctica, del deber, del símbolo que representaba Troya, había personas, familias, niños dormidos, mujeres con sueños, ancianos que contaban historias. Él lo sabía, lo había visto, pero también sabía que la guerra no perdona debilidades, que el honor griego tras 10 años de sufrimiento necesitaba un cierre, y ese cierre tenía nombre: fuego. Las puertas se abrieron desde dentro, y el ejército griego escondido en los barcos más allá de la costa regresó silencioso como la marea. Entraron como sombras asesinas. El resto es historia manchada de sangre. La ciudad ardió. Las llamas devoraron los templos, los palacios, los hogares. Los gritos de júbilo se mezclaron con los de horror. Odiseo caminaba entre las ruinas con una mirada ausente. Su plan había funcionado. Troya había caído, pero la gloria sabía amarga, porque había visto cómo el ingenio, cuando se alimenta del odio, se convierte en tragedia. Y es aquí donde empieza la otra Odisea, porque el destino no premia sin antes probar. Odiseo no volvería a casa enseguida. Los dioses, ofendidos por su arrogancia, lo condenarían a vagar durante 10 años más. 10 años enfrentando sirenas, cíclopes, tormentas y hechizos. 10 años buscando Ítaca, su hogar, su reina, su hijo. 10 años para aprender que no basta con ser astuto para vencer. También hay que ser sabio para sobrevivir. Y en ese camino de retorno, Odiseo descubriría que el verdadero enemigo no siempre está fuera. A veces es uno mismo. Pero antes de esas aventuras fantásticas hay una historia menos conocida. Una que no aparece en todos los libros, pero que ha pasado de boca en boca entre los sabios que estudian el mundo antiguo. Una historia que demuestra que incluso el gran Odiseo pudo fallar, pudo amar,
pudo perderse en los laberintos de su propia alma. Después de la caída de Troya, cuando los cuerpos aún humeaban bajo los restos del mármol roto y las lágrimas de los sobrevivientes se confundían con la ceniza, Odiseo no celebró. Mientras otros saqueaban, él se apartó. Subió a lo alto de una colina y miró hacia el mar, como si ya presintiera que lo que acababa de hacer, lejos de traerle paz, despertaría algo mucho más antiguo y poderoso que la cólera humana. El juicio de los dioses, porque lo que había hecho no fue una simple victoria, fue una burla a la fuerza bruta, sí, pero también una burla al destino. Odiseo no solo había desafiado a Troya, había desafiado la muerte, la voluntad divina, y las consecuencias estaban por venir, y empezaron casi de inmediato. Cuando las naves griegas partieron rumbo a casa, el cielo cambió. Se volvió más pesado, más gris, como si el mismo Zeus apretara los puños entre las nubes. Las velas de los barcos se hinchaban sin rumbo, los vientos giraban en espirales sin lógica, y el mar, antes familiar, comenzó a comportarse como un animal herido. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aquello no era natural, era castigo. El primer infortunio llegó en la isla de los Cicones, donde los hombres de Odiseo, ebrios de victoria, saquearon sin medida. Pero la respuesta fue brutal. Una emboscada al amanecer les arrebató decenas de vidas. El mensaje era claro. El viaje no sería un regreso triunfal. Sería una purga. Y aún así, Odiseo persistía. Su mente no descansaba. Cada isla, cada costa, cada cueva eran oportunidades para pensar, negociar, escapar, adaptarse. Porque si algo sabía hacer Odiseo, era sobrevivir. Pero había algo que ni su inteligencia podía prever: el alma humana desgastada por la espera. Sus hombres, leales pero cansados, comenzaban a quebrarse. No todos estaban preparados para un viaje tan largo, y el líder que había desafiado murallas ahora debía enfrentar algo mucho más difícil de manejar: el desaliento, la desesperanza, la sed de volver al hogar a cualquier precio. Y aquí aparece un episodio profundamente simbólico: la llegada a la isla de los lotófagos. Un lugar donde los hombres que probaban el fruto del loto perdían todo deseo de volver. Olvidaban sus nombres, sus pasados, sus familias. Una metáfora poderosa, porque ¿cuántas veces en nuestra vida no deseamos también olvidar? ¿Cuántas veces el dolor del camino hace que preferiríamos anestesiarnos, perdernos en el olvido antes que seguir luchando? Odiseo, al descubrir esto, no dudó. Arrastró por la fuerza a sus hombres, los amarró a los bancos de los remos y partió. Él no podía olvidar, él no podía ceder. Ítaca, su hogar, no era solo una isla, era su razón de ser. Y mientras el mar seguía arrojándole obstáculos, llegó uno de los encuentros más emblemáticos de toda su travesía: el cíclope Polifemo. Un monstruo gigantesco, hijo de Poseidón, que atrapó a Odiseo y a sus hombres en una cueva y comenzó a devorarlos uno por uno. Aquí, una vez más, la inteligencia fue su única arma. Odiseo no lo enfrentó con la espada, lo enfrentó con una mentira. Dijo que su nombre era Nadie, y cuando cegó al monstruo con una estaca ardiente y Polifemo gritó que nadie lo estaba atacando, los otros cíclopes no hicieron nada. No se movieron. No creyeron en su dolor. Era una jugada maestra, el poder de las palabras una vez más doblegando a la brutalidad. Pero esa astucia tenía un precio, porque en su arrogancia mientras se alejaban, Odiseo no pudo resistirse. Gritó su nombre verdadero: «Soy Odiseo, rey de Ítaca. Yo te he vencido». Y esa confesión fue su sentencia. Polifemo, entre la sangre y la furia, elevó una plegaria a su padre, Poseidón. Le rogó que castigara a ese hombre, que le impidiera volver a su hogar, o que si lo hacía, fuera solo, triste, con todo lo que amaba destruido. Y Poseidón escuchó. A partir de ese momento,
el mar se volvió su enemigo personal. Ya no eran solo tormentas, eran lecciones. Cada ola, cada naufragio, cada monstruo, era un recordatorio de que la arrogancia no queda impune, porque incluso el más sabio también puede caer. Pero en esa caída, Odiseo descubriría algo que cambiaría todo. Una verdad que ni siquiera los dioses podían arrebatarle. La arrogancia le había costado caro. Ya no era solo un viajero maldecido, era el objetivo de un dios. Y en el mundo antiguo, eso significaba vivir o morir al filo de lo imposible. Pero Odiseo, en lugar de quebrarse, se convirtió en algo más que un héroe. Se volvió símbolo del hombre que resiste, que cae, pero se levanta. El hombre que aprende. El siguiente gran paso en su camino fue llegar a Eolo, el dios de los vientos. A diferencia de otros dioses, Eolo no era cruel. Al contrario, acogió a Odiseo con hospitalidad, le ofreció descanso, comida y algo mucho más valioso, una bolsa mágica. Dentro de ella, Eolo encerró todos los vientos contrarios, dejando solo el que empujaría su nave directo a Ítaca. Fue un regalo divino, y por primera vez en años parecía que el regreso era posible. Durante días la nave avanzó como impulsada por manos invisibles. El cielo era claro, el mar manso. En el horizonte Odiseo llegó a ver su tierra, Ítaca, su hogar, las montañas familiares, las playas que tanto había añorado. Pero el destino, como siempre, tenía otras intenciones. Mientras él dormía, agotado por la travesía, sus hombres, presos de la curiosidad y la codicia, abrieron la bolsa. Pensaban que contenía oro, tesoros robados que su líder no quería compartir. En cuanto rompieron el sello, los vientos furiosos se desataron como bestias encadenadas. La nave fue arrastrada lejos, de nuevo, al abismo del mar. Cuando Odiseo despertó y vio lo que habían hecho, no gritó, no maldijo. Solo se sentó en silencio, con los ojos fijos en el mar, porque comprendía que a veces no son los dioses ni los monstruos quienes nos derrotan, sino los errores de quienes caminan con nosotros. Eolo, al verlos regresar, se negó a ayudar otra vez. Si los dioses te odian tanto, dijo, ¿quién soy yo para contradecirlos? Y así, Odiseo y sus hombres siguieron errando. Poco después llegaron a la isla de los Lestrigones. Lo que parecía un pueblo amistoso era en realidad una trampa mortal. Aquellos gigantes caníbales destruyeron casi toda la flota griega. Solo una nave escapó, la de Odiseo. El resto fue engullido, quemado, devorado. Cada vez eran menos. Cada vez el mar se hacía más largo. Y entonces, como una pausa en la tormenta, apareció Circe. La hechicera vivía en una isla encantada, rodeada de bestias y magia. Sus encantos eran tan sutiles que los hombres no los notaban, hasta que era tarde. Con una copa de vino y una sonrisa dulce, convirtió a varios compañeros de Odiseo en cerdos. No por capricho, sino como reflejo. Ella decía que la magia no transformaba, solo revelaba. Odiseo, advertido por Hermes, confrontó a Circe con una planta sagrada que anulaba su hechizo. Y aquí algo inesperado ocurrió. Circe no lo destruyó. Lo amó. Vio en él algo distinto. La mente aguda, el corazón herido, la fuerza controlada. Y durante un año, Odiseo vivió con ella. No prisionero, no víctima, sino tentado por la posibilidad de quedarse. Porque, ¿qué es Ítaca frente a una isla donde no hay guerra, ni sufrimiento, ni enemigos? ¿Qué vale más, el deber o la paz? Pero la memoria de su esposa, Penélope, de su hijo, Telémaco, de su reino abandonado, pesó más que el deseo. Y así, una vez más, partió. Y fue entonces cuando Circe le habló del lugar al que ningún hombre quiere ir, el reino de los muertos. Le dijo que para poder llegar a casa debía consultar a Tiresias, el adivino ciego que había muerto hace mucho. Solo él podía decirle cómo apaciguar la furia de los dioses.
y para encontrarlo, debía cruzar el umbral de la vida. Odiseo aceptó. Ningún guerrero, ningún rey, ningún marinero griego se había atrevido a tanto. Entrar vivo en el Hades era una hazaña que rozaba la locura, pero Odiseo sabía que la única forma de vencer el destino era enfrentarlo cara a cara. Y así, en una noche oscura cruzaron las aguas estancadas del río Aqueronte, sin música, sin esperanza, solo el eco de sus propios pensamientos como compañía. Y allí, entre las sombras del más allá, lo esperaban verdades que ningún mortal debería escuchar. La barca se deslizaba por el río Aqueronte como una mancha sobre el espejo de los muertos. El aire era espeso, inmóvil, sin aliento de vida. Ni siquiera el mar abierto había provocado en Odiseo ese estremecimiento en el pecho. Era como si el tiempo se hubiese detenido, y él, intruso entre los dominios de la muerte, caminara sobre un límite invisible que ningún hombre debería cruzar. Llegaron a la entrada del Hades cuando el último vestigio de luz desapareció. Era un lugar sin horizonte, un abismo sin cielo. Allí, bajo el crujido de antorchas ahogadas, Odiseo cavó una fosa en el suelo, tal como Circe le había instruido. Vertió sangre de cordero y de carnero en ella, un antiguo ritual, para atraer a las sombras hambrientas de los muertos. Porque en el mundo de los espíritus, la sangre es la única voz que aún se escucha. Y entonces vinieron. Al principio eran solo murmullos, susurros de voces apagadas, pero poco a poco, figuras comenzaron a materializarse. Eran miles, hombres, mujeres, guerreros, ancianos, todos sin rostro definido, solo ecos de quienes fueron. Venían atraídos por la sangre y por la presencia de un vivo, algo que no ocurría desde hacía generaciones. Odiseo los contuvo con su espada, porque debía hablar solo con uno, y entre la multitud emergió la silueta de Tiresias. El sabio ciego, cuya visión iba más allá de lo humano, se acercó lentamente. Sus ojos apagados brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, y sin mediar pregunta comenzó a hablar. No regresarás fácilmente, hijo de Laertes. La furia de Poseidón aún pesa sobre ti, como la piedra sobre el pecho del ahogado. Pero escucha, si tú y tus hombres no tocáis el ganado sagrado del dios Sol en la isla de Trinacia, podréis volver. Si lo hacéis, la destrucción os seguirá como sombra, y tú, solo tú, llegarás a Ítaca, pero tarde, con dolor y con la casa invadida por el caos. Odiseo no tembló, no lloró. Asintió en silencio, como quien ya había aceptado que su destino no era ser feliz, sino ser leyenda. Pero no fue Tiresias el único que apareció ante él aquella noche. Una figura más se abrió paso entre las almas. Su madre, Anticlea. Él no lo sabía, pero había muerto durante su ausencia, consumida por la pena de no volver a ver a su hijo. Odiseo, al verla, cayó de rodillas. Le preguntó por su padre, por su esposa, por su hijo, y supo por fin que Penélope aún lo esperaba, que Ítaca no había olvidado, que su nombre seguía vivo. Esa esperanza lo resucitó por dentro. Y entonces vino Aquiles, el más glorioso de los héroes, caído en la guerra de Troya. Odiseo lo saludó como el más grande entre los hombres, pero Aquiles lo detuvo con una verdad terrible. Preferiría ser el más humilde de los vivos que el rey de los muertos. Con esas palabras, Odiseo comprendió que la gloria no compensa la ausencia, que la muerte no conoce de estatuas ni de himnos, solo de silencio. Y justo cuando creía haberlo visto todo, otra alma emergió, una que Odiseo no esperaba. Agamenón, el gran comandante de los griegos en Troya, asesinado por su esposa al regresar a casa. Lo miró con ojos rotos y le advirtió: no confíes, Odiseo. El hogar también puede ser una trampa. Incluso el lecho que te espera puede estar envenenado. La advertencia quedó grabada en su espíritu. Ya no era solo la furia de los dioses lo que debía temer. Era el corazón humano, la traición, el olvido.
porque mientras él vagaba por mares y monstruos, el tiempo no se había detenido en Ítaca, y lo que lo esperaba allí no era solo un reencuentro, era un juicio. Finalmente, Odiseo abandonó el reino de los muertos, no corriendo, no huyendo, sino caminando, como quien vuelve de una batalla sin heridas visibles, pero con cicatrices en el alma. Lo que había aprendido allí no lo olvidaría jamás. Y aunque el viaje aún le deparaba peligros, monstruos, tormentas, tentaciones, su mirada ahora era distinta, más firme, más profunda, como quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha decidido seguir viviendo. Lo que aún ignoraba era que lo peor no eran los dioses, era la fragilidad del corazón humano. Y en el próximo paso, la canción de unas criaturas hermosas y letales le enseñaría que incluso los oídos pueden ser puertas hacia la destrucción. La nave avanzaba como una herida sobre el mar. El rostro de Odiseo, endurecido por la visión del inframundo, parecía tallado en piedra, pero en sus ojos ardía una llama nueva. Ya no era solo el deseo de volver a Ítaca, sino la necesidad urgente de impedir que su historia terminara como la de Agamenón. Sabía que cada decisión, cada palabra, cada gesto podría significar la diferencia entre regresar a casa o convertirse en otro fantasma errante en la memoria de los hombres. Y entonces, la brisa comenzó a cambiar. Un aroma dulce flotaba en el aire. No venía del mar, ni de la isla. Era distinto, como si los mismos recuerdos tuvieran olor. A infancia, a deseo, a dolor escondido. Era la antesala de lo que Circe le había advertido antes de partir. Las sirenas. No eran las criaturas bellas y aladas que las leyendas modernas dulcifican. Number eran más bien espectros de deseo, entidades que cantaban con voces tan perfectas que cualquier alma humana se rendía ante ellas. Su canto no prometía placer, ni riqueza, ni poder. Prometía lo más peligroso de todo, la verdad. Una verdad tan clara, tan profunda, que te hacía querer abandonar el mundo por ella. Circe había sido clara. Si escuchaban el canto, estaban perdidos. Odiseo entonces tomó una decisión arriesgada, tan arriesgada como el engaño del caballo. Pidió cera para tapar los oídos de sus hombres, sellándolos por completo. Pero él quería escuchar, necesitaba hacerlo, como si solo enfrentando esa belleza pudiera vencerla. Pidió que lo ataran al mástil de la nave, que no lo soltaran bajo ninguna circunstancia, que ignoraran sus gritos, sus súplicas, sus ruegos. Era el único modo de resistir. Y así fue. La nave entró en la zona del canto. El mar se calmó, pero no por bondad. Era el silencio que antecede a la emboscada. En el horizonte, entre nieblas doradas, las sirenas alzaron sus voces. No era música, era algo más. Era como si cada nota tocara una parte del alma que uno no sabía que existía. Como si cada palabra despertara un recuerdo, un anhelo, una pérdida. Odiseo gritó, lloró, rió como un loco, quiso lanzarse al agua, prometió recompensas, maldijo, suplicó. Se debatía contra las cuerdas como un hombre poseído, porque las sirenas no cantaban al azar. Cada una le susurraba algo distinto, dirigido solo a él. Le hablaban de su infancia en Ítaca, del rostro de Penélope, del olor de la tierra tras la lluvia, de los abrazos que no pudo dar a su hijo, de las decisiones que nunca podrá deshacer. Y sin embargo, resistió. Sus hombres, sordos al canto, remaban con fuerza, ajenos al infierno que su capitán vivía. Pasaron la isla. Las voces se hicieron ecos, luego susurros, luego nada. Cuando le soltaron las cuerdas, Odiseo cayó de rodillas. Había sobrevivido, pero no estaba intacto. Nadie lo está después de escuchar aquello que uno más teme y más desea. Lo siguiente fue aún peor. El estrecho de Escila y Caribdis. Dos monstruos, uno al este, otro al oeste.
Una mujer serpiente de 6 cabezas que devoraba hombres desde las alturas y un remolino sin fondo que tragaba el mar entero. No había paso seguro, solo elección. Circe le había dicho: si debes perder algo, que no sea todo. Odiseo eligió a Escila. Prefirió perder a 6 hombres que arriesgar a todos. Y así fue. Mientras pasaban, Escila descendió de los cielos como una maldición viva. Tomó 6 cuerpos. No dio tiempo a rezos ni a gritos. Fue tan rápido como brutal. Odiseo no pudo salvarlos. Solo pudo mirar y recordar. Uno de ellos le había salvado la vida en la guerra. Otro había cuidado de su escudo. Todos tenían nombres, historias. Ya no las tendrían. Pero Ítaca estaba cada vez más cerca. El camino seguía. Quedaba un obstáculo más. Una elección final. Y sería esa elección la que sellaría su destino para siempre. Una isla dorada, un ganado sagrado y la tentación más peligrosa: creer que ya todo está ganado. El viento era tibio y el cielo parecía haber olvidado su tormenta. Después del horror de Escila y la amenaza del abismo de Caribdis, el mar por un breve instante ofreció tregua. El sol caía sobre las velas como una caricia, y los hombres, los pocos que quedaban, comenzaron a creer que lo peor ya había pasado, que quizá, después de tanto castigo, los dioses finalmente se habían cansado de castigarlos. Pero Odiseo no se fiaba. Había aprendido a leer los silencios del mundo como advertencias. Sabía que cuando el destino se vuelve amable, es porque se está preparando para dar su golpe más cruel. Y esa calma, que para otros era alivio, para él era una amenaza. Fue entonces cuando divisaron Trinacia, una isla brillante, rica, dorada, como salida de un sueño. Allí pastaban en silencio las reses sagradas del dios Helios, el sol, animales intocables, no por su rareza, ni por su tamaño, sino por lo que representaban. Eran los ojos del dios. Cada res era como un espejo del cielo. Si alguien osaba tocarlas, su castigo no vendría del mar, sino de lo alto. Odiseo lo sabía. Tiresias lo había advertido. Circe lo había repetido. Pero los hombres tenían hambre. Llevaban días con provisiones limitadas. La piel les colgaba sobre los huesos, los labios cuarteados, el cuerpo agotado. Al llegar a Trinacia suplicaron por descanso. Prometieron no tocar el ganado. Solo agua, sombra y aire puro. Odiseo cedió. Ataron sus barcos y acamparon. Pero la tormenta que se desató los retuvo en la isla por semanas. Los víveres se agotaban. La cordura también. Y mientras Odiseo se alejaba a rezar, buscando en los dioses una respuesta, sus hombres tomaron una decisión desesperada. Guiados por Euríloco, mataron a una de las reses sagradas. La asaron sobre un fuego tímido, sin música ni ritual, como si el silencio pudiera esconder su falta. Comieron con lágrimas en los ojos, no por remordimiento, sino por el temor de que el precio fuera mayor que el placer. Y lo fue. Al regresar, Odiseo sintió el aire distinto, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. Los cielos se oscurecieron, el mar tembló. El sol desde lo alto los vio. No gritó, no maldijo, solo pidió justicia, y Zeus obedeció. Poco después de zarpar, una tempestad cayó sobre ellos como un martillo divino. Ráfagas de fuego, relámpagos como látigos. Las velas ardieron, los mástiles crujieron como huesos rotos, y una ola negra más alta que cualquier montaña se tragó la nave. Todos murieron, todos, menos uno. Odiseo flotó sobre un madero, aferrado más al recuerdo que a la esperanza. Durante días y noches fue arrastrado por el mar como un juguete viejo. Ya no tenía ejército, ni gloria, ni fuerza. Solo la idea, tenue pero invencible, de Ítaca. Fue así como llegó a la isla de Calipso. Y aquí, una vez más, la tentación lo esperaba disfrazada de salvación. Calipso no era una bruja, era una diosa, una criatura inmortal de belleza perfecta que lo acogió
Lo curó y lo amó. Le ofreció la inmortalidad. Le ofreció quedarse con ella, para siempre. Un paraíso sin guerra, sin dolor, sin recuerdos. Solo eternidad. Y Odiseo vaciló. Porque después de tantos años de lucha, de pérdidas, de pruebas inhumanas, ¿qué sentido tenía volver a un lugar del que ya no sabía nada? ¿Y si Penélope lo había olvidado? ¿Y si Telémaco lo odiaba? ¿Y si Ítaca era ahora un eco roto de lo que fue? Pero una noche bajo un cielo limpio se acercó a la orilla, miró el mar y comprendió que el dolor, la pérdida y el amor son lo que hacen a un hombre verdadero. No podía ser eterno, porque lo eterno no tiene sentido si no hay algo por lo que luchar. Y fue entonces cuando los dioses, apiadados o admirados, movieron ficha una vez más. Hermes, mensajero divino, bajó del cielo para obligar a Calipso a dejarlo ir. Ella lloró, lo maldijo en voz baja, pero lo dejó marchar, y Odiseo, sobre una balsa frágil, volvió a lanzarse al destino. Solo, desnudo de poder, pero lleno de verdad. Porque el regreso a casa no era un premio, era una conquista. Ítaca lo esperaba, pero no como él la recordaba, y allí, en la última prueba, se mediría no contra monstruos, sino contra el olvido, la mentira y la muerte que se esconde bajo los techos conocidos. Ítaca. Por fin, la silueta de su tierra se alzó en el horizonte como un recuerdo rescatado del naufragio. Pero no era la Ítaca de sus sueños, no era la isla que había dejado tras de sí 2 décadas atrás, sino una más vieja, más ajena. Una Ítaca que había aprendido a vivir sin él. Odiseo no desembarcó con la frente en alto, no anunció su regreso, ni reclamó su trono. Pisó tierra en silencio, disfrazado de mendigo, cubierto con harapos y polvo. Porque había aprendido, a fuerza de perderlo todo, que el enemigo más peligroso no siempre lleva espada, sino sonrisa. Durante su ausencia, su palacio había sido invadido por pretendientes. Hombres jóvenes, ambiciosos, sin gloria ni cicatrices, que devoraban su vino, sus tierras, su casa, y exigían a Penélope como premio. Día tras día, esperaban que ella eligiera uno, proclamándolo nuevo rey. Pero ella resistía, tejía de día y deshacía por las noches. Un telar interminable, como el tiempo, como la esperanza. Telémaco, su hijo, ya no era un niño. Había crecido con la sombra de un padre ausente, con la duda ardiéndole en los ojos. Había escuchado historias, rumores, canciones, pero en el fondo aún creía, aún esperaba. Odiseo observó todo desde las sombras. Vio cómo los hombres se burlaban del recuerdo de su nombre, cómo lo llamaban cobarde, muerto, olvido. Y dentro de él la furia crecía, pero no como la de antes. Esta no era ciega, era fría, medida, paciente. El mismo fuego que usó para incendiar Troya, ahora lo llevaba por dentro. Con la ayuda de Atenea, quien lo había protegido desde el inicio de su viaje, trazó su última jugada. Primero, se presentó ante su hijo. Telémaco no lo reconoció al instante, pero cuando la verdad se reveló, no hubo lágrimas, solo un abrazo largo, contenido. No era un reencuentro entre padre e hijo. Era el cruce de 2 destinos quebrados que al fin volvían a unirse. Juntos comenzaron a preparar la justicia. El día decisivo llegó con un arco, un desafío propuesto por Penélope. Quien pudiera encordar el viejo arco de Odiseo y disparar una flecha que atravesara 12 hachas alineadas sería su nuevo esposo. Ella sabía que nadie, salvo él, podía lograrlo. Era su forma de ganar tiempo, o tal vez en el fondo, era su forma de llamarlo, de invocarlo, de poner una prueba que solo el verdadero rey de Ítaca podría superar. Uno por uno, los pretendientes fallaron. El arco era pesado, duro, indomable, hasta que un mendigo pidió su turno. Rieron, lo insultaron. Burlas y carcajadas llenaron la sala, pero el mendigo tomó el arco.
y lo encordó como quien vuelve a respirar después de años bajo el agua. El silencio se hizo denso. Una sola flecha bastó. Crujó el aire, silbó como un secreto y atravesó las 12 hachas. Entonces el engaño terminó. El mendigo se enderezó. Sus ojos brillaron con la furia contenida de 20 años. Era Odiseo, y la muerte cayó sobre el palacio como una noche sin luna. Pero aquella matanza no fue solo venganza, fue justicia. No era un rey reclamando su trono, era un hombre reclamando su identidad. Porque después de tanta guerra, tanto mar, tanto Dios y tanto dolor, solo quedaba una verdad. Ítaca era suya, no porque la gobernara, sino porque la había sobrevivido. Penélope no corrió a abrazarlo, lo miró largo rato, como quien duda entre el recuerdo y la realidad. Le hizo una última prueba, una palabra, una referencia, algo que solo el verdadero Odiseo sabría, y él la pasó. Entonces sí, el reencuentro fue real, humano, sin himnos, sin gloria, solo el calor de dos cuerpos que habían esperado más allá de la razón. Pero incluso en la victoria, Odiseo no estaba en paz, porque las muertes provocadas habían encendido la furia de las familias y la guerra civil parecía inevitable. Y es aquí, justo aquí, donde los dioses intervendrían una última vez. Cuando la sangre aún estaba fresca sobre las piedras del palacio y los ecos de las flechas parecían rebotar por las paredes como susurros de venganza, Odiseo entendió que su retorno no era el final, sino el inicio de otra prueba, porque la paz verdadera, aquella que no se firma con espadas ni con títulos, debía construirse con algo más difícil de dominar que los monstruos del mar: el perdón. Las familias de los pretendientes exigieron justicia. El pueblo, dividido entre el amor por su rey y el dolor por sus hijos muertos, estaba al borde del estallido. La guerra civil se cernía sobre Ítaca como una sombra inevitable. Y fue entonces, en ese punto exacto en el que el destino parecía a punto de devorarse a sí mismo, cuando intervino la única fuerza capaz de detener lo que los hombres ya no podían controlar. La diosa Atenea descendió con la autoridad de los cielos, como si todo lo ocurrido hasta entonces no hubiera sido más que un acto de su voluntad. Su voz no pidió, ordenó. Su presencia no convenció, impuso. Bajo su mandato, la ira fue apagándose como una antorcha en el agua. El perdón no fue un sentimiento, fue un decreto divino. Y así por fin, Ítaca respiró. Odiseo, el hombre de 1000 rostros, el estratega, el guerrero, el padre, el amante, el mendigo, el navegante, el asesino, el engañado y el que engaña, pudo sentarse bajo su propio techo, junto a Penélope, con Telémaco cerca, y mirar por primera vez al horizonte sin temor a lo que pudiera venir. Había vencido a Troya, había engañado a los dioses, había sobrevivido al inframundo, resistido el canto de las sirenas y desafiado la furia del mar. Pero su victoria más profunda no fue regresar, sino seguir siendo el mismo después de tanto perderse. Porque el verdadero viaje no fue el que lo llevó lejos, sino el que lo obligó a enfrentarse a sus propias máscaras, a sus límites, a su memoria. Y así como Troya fue tomada por un caballo vacío por fuera pero lleno de muerte por dentro, Odiseo regresó a Ítaca disfrazado de nada, pero lleno de todo. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, cuántas veces has sentido que la vida te pone a prueba como a Odiseo? ¿Cuántas veces has disfrazado tus miedos con valentía o tus dolores con sonrisas? Recuerda, todos somos navegantes, y cada noche, cada duda, cada caída, es solo parte del regreso. Si esta historia tocó algo en ti, si sentiste que esta travesía te recordó tu propia odisea, dale like a este video, comparte este viaje con quien lo necesite y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios, las leyendas y las verdades ocultas que aún siguen latiendo en la historia del mundo. Porque aquí, en este rincón del tiempo y del sueño, las noches no son para olvidar, son para recordar lo que somos.
Hasta la próxima travesía.